25 años. Es tiempo suficiente para que un roble eche raíces tan profundas que parezcan capaces de sostener el mundo. Es tiempo suficiente para que los cimientos de una casa se conviertan en parte de la propia tierra. Soy arquitecto, entiendo de cimientos, de estructuras, del paso lento e implacable del tiempo sobre los materiales. Construí mi vida con Eliana sobre lo que creía que era el más sólido de los cimientos, una historia compartida, 2 hijos criados y un amor, que, pensaba yo, había madurado y se había vuelto inquebrantable. Lo que no me di cuenta fue que, mientras yo admiraba la fachada de nuestra construcción, la erosión, silenciosa e invisible, corroía la estructura por dentro, grano por grano. Mi nombre es Jorge. Tengo 52 años. Nuestra casa en Camboinas, que yo mismo diseñé, siempre fue mi orgullo. Cada viga, cada ventana, fue pensada para albergar nuestra vida, pero, desde que nuestro hijo menor, Lucas, se fue a la universidad el año pasado, la casa, antes llena de vida, se ha vuelto vasta y silenciosa. El silencio, que debería ser pacífico, se convirtió en un síntoma de la creciente distancia entre Eliana y yo. Ella, que siempre fue el centro social de nuestra familia, comenzó a buscar nuevos centros de gravedad, retiros de yoga, talleres de autoconocimiento, viajes con un nuevo círculo de amigas divorciadas. Yo, que siempre fui su compañero, me convertí en parte del paisaje que ella parecía cada vez más ansiosa por dejar atrás en su retrovisor. Los intentos de reconexión eran como construir puentes en un abismo que se ensanchaba cada día. Sugerí un viaje a Paraty, para revisitar la posada de nuestra luna de miel. ¡Ay, Jorge, qué nostalgia tonta!, respondió, sin apartar los ojos de la tableta. Necesitamos mirar hacia adelante, no hacia atrás. Pero su hacia adelante parecía no incluirme. La intimidad física, antes un lenguaje fácil y fluido entre nosotros, se convirtió en un dialecto olvidado. Dormía en el borde de nuestra cama quincise, creando un continente de sábanas entre nosotros. Un toque casual en el hombro era recibido, con una rigidez, una retirada sutil que dolía más que cualquier rechazo explícito. El golpe de gracia fue asestado no en una pelea, sino en un escenario de celebración familiar. Era el 75 cumpleaños de mi suegra, un almuerzo de domingo en su casa de S.O. Francisco. El clan estaba reunido, el aire estaba pesado con el olor a moqueca y la cacofonía de conversaciones superpuestas. En medio del almuerzo, una tía mayor levantó un brindis, y un brindis especial por Eliana y Jorge, 25 años de casados. Sois un ejemplo para todos nosotros. Todos aplaudieron. Eliana sonrió, una sonrisa pulida y bien ensayada, y tomó mi mano sobre la mesa. Su contacto fue frío como el mármol. Más tarde, mientras ayudábamos a recoger la mesa, la seguí a la cocina. Necesitaba algo, una migaja de confirmación. Fue bonito lo que dijo tu tía, ¿no? 25 años. Es una vida. Eliana se detuvo con un plato en la mano, y suspiró, un suspiro de agotamiento, no de emoción. Se volvió hacia mí, y en sus ojos no había amor, no había rabia, solo había un cansancio profundo, la fatiga de quien sostiene una actuación durante demasiado tiempo. Jorge, por favor, dijo, la voz baja para que nadie más la oyera. No, finjamos, al menos no aquí, no ahora. Sabes tan bien como yo que esto ya no es lo mismo. ¿Qué no es lo mismo?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Esto, gesticuló entre nosotros. Te quiero, Jorge, eres el padre de mis hijos, mi compañero de toda una vida, te querré para siempre, pero el deseo se fue. Acabó, y no fue ayer, fue hace mucho, mucho tiempo. Ya no siento deseo por ti. Cada palabra era un golpe preciso, quirúrgico, directo al corazón de mi identidad como hombre, como marido. Me quedé allí, parado, con la vajilla sucia en la mano, el mundo entero deshaciéndose en un zumbido bajo en mis oídos. Eliana, habiendo descargado su verdad, me miró con una especie de alivio cruel y salió de la cocina. Me dejó allí, solo con los escombros, solo, hasta que levanté la vista y la vi. Vera, la hermana menor de Eliana, parada en la puerta de la cocina, donde presumiblemente vino a ayudar.
Lo había oído cada palabra devastadora. Nuestras miradas se cruzaron sobre la cocina silenciosa. Esperaba ver lástima en sus ojos, quizás vergüenza, pero lo que vi fue una mezcla compleja de furia, dirigida, sentí, no a mí, sino a su hermana, y una intensa compasión. Me miró, y por un instante, me sentí visto, de verdad, y entonces, lo hizo, en un gesto tan rápido y sutil que podría haberlo imaginado, pero tan claro que era imposible negarlo. Vera me guiñó un ojo, un guiño lento, deliberado, un acto de complicidad, de rebelión, una chispa de algo que no podía nombrar, pero, que me golpeó con la fuerza de un desfibrilador, un choque eléctrico en mi corazón que acababa de dejar de latir. La mujer de mi vida acababa de sentenciarme a la inexistencia, y su hermana, en un abrir y cerrar de ojos, acababa de recordarme que todavía estaba vivo. El resto de aquel almuerzo de domingo fue un ejercicio de surrealismo. Me movía, conversaba, e incluso sonreía, pero mi verdadero yo estaba paralizado en la cocina, junto al fregadero, con las palabras de Eliana resonando en mi mente y la imagen del guiño de Vera grabada en mis retinas. Era un actor en mi propia vida, desempeñando el papel de marido presente mientras, por dentro, todo el escenario se derrumbaba. Intercambié una mirada rápida con Vera antes de que nos fuéramos. Ella solo asintió, una confirmación silenciosa, de que lo que había sucedido era real y de que ella era un testigo. El viaje de vuelta a nuestra casa en Camboinas fue el más largo que he hecho. El silencio en el coche no era el silencio cómodo de una pareja que ya lo ha dicho todo, ni el silencio tenso de una pelea. Era un silencio de vacío, el sonido del fin de un universo. Eliana, habiéndose librado del peso de su verdad, parecía aliviada. Encendió la radio en una emisora de música pop, tamborileando los dedos en el volante, como si acabara de concluir una tarea desagradable y estuviera libre para seguir adelante. Miré su perfil, la mujer con la que compartí 25 años, y vi a una completa extraña. La erosión que sentía desde hacía años no era imaginación mía, era un hecho geológico, y acababa de caer en la grieta. Esa noche, la nueva realidad se materializó. Cuando subimos a nuestra habitación, no me giré hacia mi lado de la cama, cogí mi almohada y una manta del armario. ¿Qué estás haciendo?, preguntó, su voz conteniendo más curiosidad que preocupación. Voy a dormir en la habitación de invitados, dije, sin mirarla. Creo que necesitamos espacio, si crees que es lo mejor, respondió, con una indiferencia que era más dolorosa que cualquier pelea. Tumbado en la fría cama de la habitación de invitados, miré al techo y la noche se convirtió en un tribunal. Las palabras de Eliana eran la acusación, ya no siento deseo por ti, y el guiño de Vera era la evidencia de defensa más confusa que un hombre podría tener. ¿Qué significaba aquello? ¿Piedad? ¿Una oferta? ¿Una burla? Yo, el arquitecto, que pasaba la vida analizando estructuras y ángulos, ahora diseccionaba un único movimiento de párpado, intentando encontrar un significado oculto en un gesto que duró menos de un segundo. El lunes, mi móvil vibró con un mensaje. Era Vera. ¿Estás bien? La pregunta era simple, directa. Dudé durante mucho tiempo, escribiendo y borrando respuestas. Finalmente, escribí: estoy sobreviviendo. Gracias por preguntar. Y gracias por escuchar, respondió casi al instante. Yo no escuché, fui testigo. Mantente firme, Jorge. La palabra testigo me dio una extraña fuerza. No estaba solo en mi percepción. Los días siguientes, hasta este martes, 5 de agosto, los viví en una niebla de disociación. Vivíamos en la misma casa, pero en usos horarios emocionales diferentes. Me convertí en un fantasma en mi propio proyecto arquitectónico, y fue en el silencio de mi despacho, en la noche de hoy, mientras miraba los planos de un nuevo edificio, que la claridad finalmente llegó. La confesión de Eliana no fue una petición de ayuda para arreglar nuestro matrimonio, fue una declaración de términos. Quería continuar con la sociedad, la casa en Camboinas, la estabilidad financiera, el estatus social de una mujer casada, pero sin las obligaciones de la intimidad. No quería un marido, quería un socio inversor que también compartiera la cama,
pero que no exigiera dividendos emocionales. No terminó el matrimonio, lo rebajó a un mero acuerdo comercial, y yo, un hombre que construyó su vida sobre la creencia, en la solidez de los cimientos, no podía vivir en una estructura condenada. Me levanté y fui al salón, donde ella veía la telenovela. Me senté en el sillón frente a ella y esperé a que empezaran los anuncios. Eliana, tenemos que hablar, dije. Tranquilamente, suspiró, cogiendo el mando a distancia para bajar el volumen. ¿Sobre el domingo, Jorge? Ya te dije lo que sentía, no hay nada más que decir. Al contrario, respondí, hay todo por decir. He pensado mucho en lo que dijiste, y lo acepto. Vi un alivio cruzar su rostro. Creyó que había aceptado sus términos. Acepto que nuestro matrimonio, tal como lo conocíamos, ha terminado, continué, y vi cómo su alivio se transformaba en confusión. Fuiste clara, no hay más deseo, no hay más la asociación íntima que define un matrimonio, y ya que no somos más una pareja en ese sentido, no podemos seguir viviendo como si lo fuéramos. ¿Qué quieres decir?, preguntó, su voz ahora con un tono de alarma. Quiero decir que, si la sociedad afectiva fue disuelta por ti, entonces, la sociedad material también tiene que serlo. Necesitamos discutir los términos de nuestra separación, la casa, las finanzas, todo. Me miró, completamente sorprendida. El pánico comenzó a surgir en sus ojos. Nunca, en 1.000.000 de años, esperó esta reacción. Contaba con mi pasividad, con mi amor de 25 años, para mantenerme allí, como el guardián silencioso de su comodidad. ¿Tú no quieres el divorcio?, balbuceó. La miré, no con rabia, sino con la calma de un arquitecto que acaba de condenar un edificio. Yo no quiero el divorcio, Eliana. Tú ya nos divorciaste el domingo, en la cocina de tu madre. Yo solo me estoy encargando de la demolición. Mañana, llamaré a mi abogado. Te sugiero, sinceramente, que hagas lo mismo. La mañana del miércoles, 6 de agosto, amaneció fría y clara sobre Niterói. En nuestra casa de Camboinas, la temperatura era glacial. Eliana y yo no cruzamos una sola palabra. Se movía por el espacio con la furia silenciosa de una reina depuesta, dando portazos en los armarios, con el rostro como una máscara de indignación. Creyó que yo iba de farol. Se dio cuenta de que no cuando me oyó en la biblioteca, al teléfono, concertando una cita con uno de los despachos de abogados más respetados de la ciudad para la mañana siguiente. La llamada de Vera llegó a media tarde, como sabía que llegaría. Jorge, me ha llamado Eliana. Su voz era una mezcla de cansancio y urgencia. Está histérica, dice que la estás echando de casa, que quieres dejarla sin nada. ¿Qué ha pasado? No estoy echando a nadie, Vera, respondí, con voz tranquila. Solo estoy de acuerdo con los términos que ella misma estableció. Disolvió nuestra sociedad. Yo solo me estoy encargando de la parte burocrática de la disolución. Hubo una pausa, pero un divorcio, después de tanto tiempo, el tiempo no salva una estructura condenada, dije, la metáfora surgiendo naturalmente en mi mente, y entonces, tuve que preguntar, Vera, el domingo, en la cocina, ¿por qué me guiñaste el ojo? La oí respirar hondo al otro lado de la línea. No lo sé, Jorge, fue un impulso, comenzó, vacilante. Me enfadé tanto con Eliana, de oírla borrarte, descartarte de esa manera, como si fueras un objeto que ha perdido su brillo. Creo que fue un acto de rebeldía, una forma de decirte, en un segundo, que ella no hablaba por todos, que yo te veía. Hizo otra pausa. Siempre te he visto, siempre he admirado al hombre que eres, la paciencia, la bondad, cosas que mi hermana nunca supo valorar. No me malinterpretes, la situación es un caos, pero quería que supieras que no estás solo en esto. Gracias, Vera, dije, y la gratitud en mi voz era inmensa. Significa más de lo que imaginas. Acordamos seguir siendo amigos, aliados en esta tormenta. La posibilidad romántica que su gesto insinuó quedó suspendida en el aire, una puerta en una pared lejana que ninguno de los dos se atrevería a intentar abrir ahora. Pero saber que la puerta existía ya era un consuelo. La reunión con mi abogado el jueves fue esclarecedora. Me explicó el proceso, la casa, las inversiones,
Todo lo que se construyó durante los 25 años de matrimonio se dividiría. Luchará, Jorge, me advirtió, intentará pintarte como el villano, prepárate, y luchó. La noticia de nuestro divorcio se extendió por la familia como la pólvora. Eliana, en su actuación de víctima, les contó a todos que me había vuelto loco, que la estaba abandonando por capricho, dejándola desamparada. Algunos parientes, los más lejanos, se creyeron su historia y me llamaron para darme sermones. Escuchaba educadamente y colgaba, pero otros, los que nos conocían de cerca, permanecieron en un silencio que era, en sí mismo, una forma de apoyo. Su madre, para mi sorpresa, me llamó. No sé qué ha pasado, hijo mío, dijo, con voz cansada, pero sé que mi hija puede ser difícil. Simplemente sé justo. Mientras la guerra legal comenzaba a tomar forma en los despachos de los abogados, yo inicié mi propio proyecto de demolición y reconstrucción. Continué en la habitación de invitados, pero toda la casa se convirtió, para mí, en una obra. Empecé a mirarla ya no como mi hogar, sino como un activo a preparar para la venta. Arreglé el grifo que goteaba en el baño de visitas. Cambié las bombillas fundidas del porche. Pinté la pared del salón que estaba manchada. Cada pequeña tarea era un acto de distanciamiento, de transformar recuerdos en meros elementos de una lista. Estaba, literalmente, preparando el terreno para mi nueva vida. Empecé a decir sí, sí a la cerveza con los amigos del trabajo el viernes por la noche, sí al almuerzo del sábado con mi hermano, a quien no veía desde hacía meses, sí a un paseo por el parque da ciudad de una mañana de domingo. Estaba, poco a poco, reocupando los espacios de mi propia vida que había cedido en nombre del matrimonio. No estaba buscando un nuevo amor. Solo estaba reaprendiendo a disfrutar de mi propia compañía. El primer ataque formal de Eliana llegó una semana después, en forma de una notificación extrajudicial de su abogado. El documento era una obra de ficción. La describía como un ama de casa devota que sacrificó su carrera por mí. Nunca tuvo una, y a mí como un marido negligente y emocionalmente abusivo. Exigía la posesión total de la casa y una pensión mensual que era más que mi salario. Leí el documento, no con rabia, sino con una claridad helada. Era la declaración de guerra oficial, su intento de intimidarme, de hacerme retroceder. El antiguo Jorge, el hombre que evitaba los conflictos a toda costa, quizás habría cedido, pero el nuevo Jorge, el arquitecto de su propia demolición, vio aquello simplemente como un problema estructural que requería una solución de ingeniería. Ambos éramos arquitectos de nuestras propias vidas, pero con filosofías opuestas. Eliana creía que nuestra vida era un edificio que podía simplemente redecorar a su gusto, cambiando los muebles, ignorando las grietas, siempre y cuando la estructura principal que yo construí la mantuviera cómoda y segura. No entendió que, para un arquitecto de verdad, cuando los cimientos están irremediablemente comprometidos, no hay reforma que los salve. La única solución responsable es la demolición completa y controlada. Y yo, con esa carta en la mano, acababa de recibir la licencia final para comenzar el trabajo. La carta del abogado de Eliana fue la declaración de guerra que esperaba. Su estrategia era clara: pintarse como una santa abandonada y a mí como un monstruo frío y calculador, intentando intimidarme para que cediera a un acuerdo financiero desfavorable. Pero el hombre al que estaba demandando ya no era el mismo, al que había humillado en la cocina. La respuesta de mi abogado fue un contrapunto de lógica y hechos. Presentamos extractos bancarios, registros de propiedad y una propuesta de división de bienes estrictamente dentro de la ley, tratando el fin de nuestro matrimonio no como un drama pasional, sino como la disolución de una sociedad. La táctica de ella era el caos, la mía, el orden. Vivir bajo el mismo techo se convirtió en una guerra de desgaste insostenible. La casa que diseñé con tanto amor se convirtió en un territorio ocupado. Cada pasillo era una frontera, cada comida silenciosa, una tregua tensa. Necesitaba irme. Era el único movimiento lógico para preservar lo que quedaba de mi cordura. Empecé a buscar un lugar para alquilar, una decisión que sorprendió a Eliana más que la propia petición de divorcio. En su mente, yo era una parte fija de esa casa.
La idea de que yo abandonara voluntariamente el reino era inconcebible. Fue Vera quien me ayudó en la búsqueda, me enviaba enlaces de apartamentos, dándome la excusa perfecta para mantener el contacto. Vi en Inga, cerca de tu oficina, decía el mensaje. En Jardín Micaraí tiene un balcón estupendo para tomar un café. Se convirtió en mi agente inmobiliaria y de esperanza. Encontré un apartamento en el 12º piso de un edificio moderno en Inga, con una pared de cristal en el salón, que ofrecía una vista espectacular de la bahía de Guanabara. Era más pequeño, más funcional y, lo más importante, era un lienzo en blanco. El día de mi mudanza fue el día de mi verdadera liberación. Vera apareció por sorpresa para ayudarme a empaquetar los últimos artículos. Eliana nos observaba desde la escalera, con los brazos cruzados, su silencio más pesado que cualquier acusación. Cuando cargué la última caja en mi coche, miré la casa por última vez. Sentí una punzada de melancolía, no por la pérdida de Eliana, sino por la pérdida del sueño que un día tuvimos. Vera me tocó el hombro. No estás destruyendo nada, Jorge, dijo, como si leyera mis pensamientos. Solo estás desocupando un terreno para poder construir de nuevo, y la reconstrucción comenzó esa misma noche. Solo en mi nuevo apartamento vacío, pedí comida japonesa y comí sentado en el suelo, mirando las luces de Río de Janeiro al otro lado de la bahía. Sentí una paz que no sentía desde hacía una década, la paz de la soberanía. En los días que siguieron, la amistad entre Vera y yo se profundizó. Me ayudó a pintar las paredes, a elegir un sofá. Nuestra complicidad crecía en los pequeños gestos, en las conversaciones hasta altas horas de la noche, en la forma en que entendíamos el mundo de maneras parecidas. El coqueteo implícito en su guiño dio paso a una conexión real, construida sobre el respeto mutuo y el momento perfecto. La petición para que saliéramos en una cita de verdad pareció lo más natural del mundo. La llevé a un pequeño bistró en Santa Teresa, un lugar que ninguno de nuestros antiguos círculos sociales frecuentaría. Era nuestro territorio. Esa noche, bajo la luz amarillenta de las farolas, finalmente hablamos del nosotros que se venía formando. Sé que esto es complicado, Vera, dije. Eres su hermana. Mi familia conoce a Eliana, me interrumpió, con una sonrisa triste. Y también te conocen a ti, Jorge. Vieron cómo fuiste durante 25 años. La gente no es ciega. Extendió la mano sobre la mesa y tomó la mía. No me interesa lo que la gente vaya a decir. Me interesa lo que estamos construyendo. El primer beso ocurrió en la puerta de mi apartamento, al final de esa noche. Fue un beso tranquilo, tierno. Un beso de dos personas adultas que ya no tenían tiempo que perder con juegos o vacilaciones. Fue un beso que parecía menos un comienzo, y más una continuación de algo que, de alguna manera, siempre había estado allí, esperando el momento adecuado para emerger. Con el divorcio en curso en los tribunales y mi nueva relación floreciendo, me sentía un hombre nuevo. El arquitecto en mí estaba de fiesta. Pasaba los fines de semana diseñando la decoración de mi apartamento, eligiendo cada mueble, cada lámpara. Era un espacio que me representaba, que reflejaba mi nueva etapa, moderna, clara, sin excesos, y con una vista increíble hacia el futuro. Una tarde de sábado, Vera me estaba ayudando a montar una estantería. Estábamos sucios de polvo de sierra, riéndonos de un tornillo que había perdido. La luz del sol de invierno entraba por la ventana, iluminando su rostro. Detuve lo que estaba haciendo y la observé. Era real, fuerte, divertida, inteligente. Era todo lo que no sabía que estaba buscando. Pasé 25 años de mi vida construyendo una casa para una familia que, al final, se derrumbó. Dije, la voz repentinamente seria. La estructura era bonita por fuera, pero los cimientos estaban podridos desde hacía mucho tiempo. Me acerqué a ella. Ahora, siento que estoy empezando de nuevo, contigo, en un terreno sólido. Sonrió, con el rostro sucio, de polvo, y me limpió una mancha de la mejilla con el pulgar. Toda buena construcción empieza con un buen cimiento, dijo, con voz suave, y por primera vez en mucho tiempo, yo, el arquitecto, no tenía miedo de construir.
porque sabía que, esta vez, el cimiento estaba hecho de verdad, de respeto y de un guiño que, descubrí por fin, me había salvado la vida. Pasaron 2 años desde la noche en que anuncié la demolición de mi matrimonio. El tiempo, que antes parecía estancado, ahora corría, lleno de una vida nueva y vibrante. El divorcio de Eliana fue un proceso largo y agotador, como estaba previsto. Luchó, no por amor, sino por orgullo y por cada centímetro cuadrado de la casa que diseñé, la fortaleza que se negaba a abandonar. Pero los hechos y la ley prevalecieron. La casa de Camboinas se vendió, los activos se dividieron y el último vínculo legal que me ataba a mi pasado se rompió. La firma final en el papel del divorcio no fue un momento de alegría, sino de un profundo y necesario alivio. Vera y yo navegamos juntos por esa tormenta. Nuestra relación, que comenzó con un guiño cómplice, floreció en un amor sólido y maduro. Después de que se asentara el polvo de mi divorcio, nos casamos. No con una fiesta grandiosa, sino en una ceremonia íntima en presencia de nuestros hijos y de los pocos familiares que entendieron y apoyaron nuestra unión. Decidimos dejar Niterói por un tiempo, un exilio voluntario para curarnos de las heridas de la batalla. Compramos un pequeño terreno en un valle tranquilo, cerca de Teresópolis, y yo, el arquitecto, tuve la alegría de diseñar nuestro nuevo hogar desde cero, una casa de cristal y madera, integrada en la naturaleza, con paredes que enmarcaban el paisaje, en lugar de aislarnos de él, una casa con cimientos de verdad. Mi vida profesional también encontró un nuevo aliento. Abrí mi propio pequeño estudio de arquitectura, centrándome en proyectos sostenibles y casas que respiraban. Vera, con su talento para la vida, transformó nuestro terreno en un jardín exuberante. Éramos un equipo, en la vida y en el trabajo, discutiendo proyectos y parterres de flores con la misma pasión. Las noticias de Eliana llegaban esporádicamente, a través de mensajes de mis hijos. Se había mudado a un apartamento más pequeño en la zona sur de Río. Continuaba su búsqueda de un estilo de vida que la validara, encadenando una relación tras otra, siempre buscando un nuevo castillo, sin darse cuenta de que el problema no estaba en la arquitectura, sino en la reina. Estaba, según las palabras de mi hijo, siempre buscando algo que no puede nombrar. El encuentro final tuvo lugar una tarde de invierno, casi 3 años después del fatídico almuerzo familiar. Vera y yo estábamos en Niterói para una reunión y decidimos volver a visitar el MAC, el Museo de Arte Contemporáneo. Caminábamos por la rampa sinuosa, admirando la genialidad de Niemeyer y la espectacular vista de la bahía de Guanabara. Fue entonces cuando la vi. Eliana estaba parada más arriba, sola, mirando la vista. Nos vio al mismo tiempo que la vimos. Por un instante, el tiempo se congeló. Nosotros tres, suspendidos en esa curva de hormigón sobre el mar, los protagonistas de un drama que parecía haber ocurrido en otra vida. Dudó, pareciendo que iba a darse la vuelta, pero no había a dónde ir. Continuamos subiendo en su dirección. Jorge, Vera, dijo, la voz baja, casi inaudible contra el viento. Eliana, respondí, con una calma que era genuina. El día está precioso, ¿no? Asintió, con los ojos fijos en nuestras manos, que estaban entrelazadas. Parecéis, bien, dijo, la palabra saliendo con dificultad. Y entonces, me miró directamente, y en sus ojos, por primera vez en años, sexta una vulnerabilidad real. ¿Eres feliz, Jorge? La pregunta era la última pieza del rompecabezas, lo único que aún quedaba por decir entre nosotros. Miré a Vera, a la mujer que había sido testigo de mi ruina y me había ayudado a construir mi paraíso. Sentí el calor de su mano en la mía. Luego, volví a mirar a Eliana. Más de lo que jamás pensé que sería posible, respondí, con una sinceridad sin adornos. Y entonces, sentí la necesidad de ofrecerle, no el perdón, sino la claridad. Lo siento, Eliana, no porque hayamos terminado, sino porque tardaste tanto en sentirte tan infeliz. Pareció sorprendida. Me dijiste que ya no sentías deseo por mí, continué, y durante mucho tiempo, pensé que el problema era yo, pero el problema nunca fui yo, ni tú, era la palabra, el deseo. No sabías lo que deseabas. Gracias a ti,
me sexta obligado a descubrir lo que realmente quería. Hice un gesto amplio, abarcando a Vera, la vista, el sol de invierno, y lo que deseaba era esto, una verdadera asociación, una vida real. No, respondió, simplemente asintió lentamente, las lágrimas que no lloró el día que me despachó, ahora brillando en sus ojos. Le dimos un educado asentimiento con la cabeza y continuamos nuestro camino por la rampa, dejándola atrás, sola con el paisaje y con sus pensamientos. Más tarde, fuera del museo, nos detuvimos a mirar el sol que comenzaba a ponerse sobre el río, pintando el cielo de naranja y rosa. Vera apoyó la cabeza en mi hombro. Eliana, en su honestidad brutal, demolió la casa que habíamos construido juntos. Pero Vera, con un simple y audaz guiño, me mostró el terreno donde una nueva y mucho más hermosa construcción era posible. Y mirando a la mujer a mi lado, a nuestra vida, al futuro que se extendía ante nosotros, yo, el arquitecto, supe con una certeza absoluta que finalmente había diseñado mi obra maestra, un hogar con un cimiento inquebrantable y una vista infinita,